Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Dios que nos permite estudiar la palabra. Eso es bueno, porque esa palabra traerá vida, traerá dirección y consejo. Dice la palabra en Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Busca inteligencia y no la vendas. Conocimiento y no lo vendas. Está hablando de una inmersión en la palabra. Sean bienvenidos mis hermanos. Hoy seguiremos con el tema sobre las doctrinas elementales básicas. Y hemos estado estudiando acerca de la imposición de manos. ¿Qué poder es el que tiene la mano de Dios? Y cuando Dios utiliza nuestras manos, la va a utilizar con poder. Eso fue lo último que platicamos. Ahora en esta parte vamos a entrar a hablar acerca de la aplicación de la imposición de manos. Bendición, pero que tenemos que tener mucho cuidado. Escucha bien, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y lo dice la Escritura. Pero empecemos. Las manos para transferir bendición profética. Hay un pasaje de la Biblia que nos enseña esto. Y lo vamos a meditar un momento. Bíblicamente, las manos son una especie de terminales de poder. Son puntos por los que puede emanar el poder o la gracia otorgada por Dios. Podemos decir que son un punto de transferencia, porque en medio de las manos puede fluir poder o virtudes espirituales. Por esta razón, escucha bien, en la Biblia se usan las manos para transferir bendiciones. Veamos un ejemplo. Jacob utilizó las manos para transferir bendición profética sobre los hijos de José. Yo te invito que anotes este pasaje de Génesis 48, 13 al 19. Yo haré un resumen de esto. En este pasaje de la Escritura, Jacob, o sea Israel, extendió sus manos sobre las cabezas de los dos hijos de José para bendecirlos. Y para bendecirlos con palabra profética. Queda claro que en el verso 14 de este pasaje, que la bendición de la mano derecha aporta mayor bendición, pues como el propósito de Dios era bendecir mayormente a Efraín. Y Efraín estaba a la izquierda de Jacob. Entonces Jacob cruzó las manos adrede, para que su mano derecha cayera sobre la cabeza de Efraín, que estaba a su izquierda. Era necesario que Efraín fuera bendecido con la mano derecha, o sea, la diestra. Este pasaje nos está hablando de algo muy importante, que Dios había escogido a Efraín para que fuese Israel. Claro está que su hermano Manasés iba a recibir una bendición, pero la bendición vital viene por la mano derecha. Qué importante es conocer y saber todo esto. La mano para poder transferir sanidad también. El Señor Jesucristo utilizaba sus manos para transferir o ministrar sanidad. Busca en Mateo capítulo 8, verso 3. Mira lo que dice. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero. Sé limpio, le dice el Señor. Y al instante quedó limpio de su lepra. Mis hermanos, también la iglesia del principio utilizaba la imposición de manos para transferir sanidad a los enfermos. Y podemos encontrar un sinnúmero de versos de la Biblia, pero lee por favor Hechos 28, 8. Hechos capítulo 9, 17 y 18.
El Señor también utilizó sus manos para bendecir a los niños. Cuando el Señor Jesucristo bendecía a los niños, lo hacía poniendo las manos sobre ellos. Y nos lo dice la Escritura en Mateo 19, 13 al 15. Entonces, les trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños y no se lo impidáis que vengan a mí. Porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. El Señor utilizó sus manos para transferir bendición, gracia. Mis hermanos, tú eres un sacerdote en tu casa. Tienes tu cónyuge, tienes tus hijos. Tú puedes extender tus manos sobre tu esposa y bendecirla. Y transferir bendición sobre tus hijos. Ese es el deber nuestro. Y este es el testimonio que nos da el Señor Jesús. Hay una ministración para obras de poder. Desde los tiempos de Moisés, Dios ha utilizado las manos de sus ministros para desarrollar las obras de poder que Dios quiere hacer. Dios ha utilizado las manos de ministros para proyectar lo sobrenatural. Y Dios utiliza a hombres, utiliza a mujeres. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 9, verso 22. En el verso 29 y en el verso 33, si tú quieres leer. Pero mira, vamos a utilizar estos versos de Hechos. En el momento en que nació la iglesia, también el Señor confirió esta gracia a todos sus apóstoles y discípulos. En Hechos 5:12 dice: por la mano de los apóstoles ocurrieron milagros portentos. Si conoces la historia de Pedro, aún la sombra de Pedro traía sanidad y liberación. ¿Qué es lo que estaba operando en Pedro? Era la gloria manifiesta. Escucha, de nuestro Señor Jesucristo. Y venía el poder y era ministrado. En Hechos 14:3, señales y prodigios por medio de sus manos. O sea, la Biblia nos lo dice. Y en Hechos 19:11, milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ahora bien, Pablo fue llamado, escogido. Pedro fue llamado, escogido. Cuando Dios escoge, es llamado y es enviado, Dios va a poner sobre él su poder y gracia. Pero aquellos necesitan estar en el poder de Dios y en la gracia de Dios. Claro está que también el Espíritu Santo venía sobre aquellos que creían de una manera que se manifestaba, sin imposición de manos. Pero también la Biblia nos enseña que a través de las manos de aquellos que ha escogido Dios, se puede transferir el Espíritu Santo. Ahora bien, lo primero que debe de operar en aquel hombre es el poder del Espíritu en su vida. Porque aquel que no tenga al Espíritu Santo en su vida, no puede transferir nada. Y en esto tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Veamos lo que dice la Escritura en Hechos 9:17. Dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Hubo una administración. Le pusieron sus manos y declararon, y seas lleno
del Espíritu Santo. Aquí está hablando una palabra profética de llenura para él. Pero la responsabilidad de ser lleno es del vaso. Se tiene que limpiar, se tiene que purificar y entregar toda la autoridad al Espíritu Santo, al Señor obrando sobre él. Hechos 8:17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 8:18. Que el Espíritu Santo se daba por la imposición de manos. Y Hechos 19:6 dice, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Muy bien, pero también puede también ministrarse, o sea, otorgar dones espirituales. La iglesia del principio solía otorgar dones espirituales por medio de imponer las manos, tal como el caso de Timoteo. Vamos a la Escritura, en 1 Timoteo 4:14. Y también puedes leer 2 Timoteo 1:6-7. Pero yo ministro a tu vida esta primera cita bíblica de 1 Timoteo 4:14. Escucha lo que está diciendo acá. No descuides el don espiritual que está en ti. Si hay un don espiritual en tu vida, no lo descuides. Procura con toda diligencia que ese don pueda desarrollarse en santidad y en la dirección del Espíritu Santo. Y sigue diciendo la palabra que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Aquí había un grupo de hombres que formaban un presbiterio, por decir una junta directiva, como se dice hoy, ancianos, investidos de gracia. Ministraron la vida de Timoteo. Aunque los dones del Espíritu Santo pueden fluir de una manera espontánea. Escucha bien, los dones del Espíritu Santo pueden fluir de una manera espontánea. Esto según la voluntad del Espíritu Santo. También la imposición de manos puede dar los dones o puede habilitarlos. Siempre a través de la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo cosas importantes. Recuerden que siempre hay rangos de autoridad que Dios ha puesto. Moisés fue una autoridad tremenda. Pablo fue una autoridad. Pedro fue una autoridad. Y podemos mencionar muchos hombres. Y escucha, esas autoridades superiores pueden bendecir. Y escucha lo que dice Hebreos 7:7. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cuando Dios ha puesto a alguien en eminencia, éste va a bendecir al menor con un propósito. Y el propósito es bendecir, dar gloria. Entonces, la Escritura nos está hablando de algo muy importante. De ninguna manera, una persona por sí sola, no siendo un ministro llamado y escogido, establecido por Dios, podrá imponer manos, sino junto con un presbiterio también. Pues bíblicamente no tiene la autoridad para hacerlo. Hay gente que no tiene autoridad. Y no significa que Dios no lo pueda usar. Fue llamado, fue escogido o fue enviado. Necesitamos entender esto. La imposición de manos es para ministrar la sobrenaturalidad de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Que cuando se ministra, se puede ministrar el Espíritu Santo. También los dones del Espíritu. Sanidad, bendición y aún más, administración de poder.
no es tener un rango apostólico ni presbiterial. En los casos anteriores basta ser habilitado por el Espíritu Santo para ir y hacer la obra de poder con el cual Dios se quiera glorificar en ese momento, siguiendo el rema del Espíritu. Oye, cuando el Espíritu Santo está obrando en tu vida, vas a dar una palabra que traiga bendición y gracia. Ahora bien, el peligro de imponer manos. El peligro de imponer manos. Quiero que pongan mucha atención en esto. Según la enseñanza impartida por el apóstol Pablo a Timoteo, le está haciendo fuertes instrucciones y advertencias. Hay un peligro latente en la imposición de manos. Y esto lo vemos en la Escritura. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 5:22? Nos dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Hay que discernir. ¿Qué tipo de persona es esta? Compartiendo así la responsabilidad de los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Guárdate libre de pecado. Escucha, hay una instrucción del Espíritu Santo. No puedes hacer eso a la ligera. Yo no sé si tú has tenido alguna experiencia en eso. Pero a veces Dios nos muestra que ni siquiera podemos orar por una persona así. Y cualquiera dirá, pero ¿qué está pasando? Como que no hay amor. No. Lo primero es hablarle a la persona cuál es su condición. Y hacer una administración de salvación, de arrepentimiento. Esto es muy importante y fundamental. Muy importante y fundamental. Mis hermanos, dice la Escritura y se lo repito, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Cualquiera puede pensar, ¿qué pasó? Hubo una contaminación en ti, pero ¿por qué me está pasando esto? Y la gente no se da cuenta hasta que necesita venir y ser ministrado por alguien dirigido por el Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué otro aspecto tenemos que ver acerca de la imposición de manos? La praxis del sacerdocio de Jesucristo. O sea, el ministerio de los sacerdotes. Muy bien, el hecho de tan solo ponerle las manos a una persona y que de manera sobrenatural se puedan transmitir cosas invisibles como una sanidad, escucha, como una sanidad, un don espiritual o simplemente una bendición, es la praxis, es el ejercicio del sacerdocio. Eso es poner en práctica el sacerdocio, pues el sacerdocio es la administración de lo sobrenatural. Ok, un sacerdote tiene que tener un altar, porque si no hay altar no puede ser un sacerdote. Y esto lo podemos ver en el mundo espiritual de las tinieblas. Los hechiceros tienen un altar. Y ahí está funcionando un sacerdote del reino de las tinieblas. Y también tiene que tener un altar, aquel que es llamado por Dios, en adoración al verdadero Dios. Estamos comprometidos con el Dios verdadero cuando estamos ministrando para Él. Y de Él emanará la bendición. De Él emanará esa gracia. Necesitamos ejercer, cumplir con la administración sobrenatural de Dios.
Y esto significa que es vital ministrar lo invisible. Eso es ministrar los poderes del reino de los cielos. Eso es el sacerdocio, administrar los poderes del siglo venidero. Mis hermanos, ¿cuántas cosas podemos ver hoy día? Y necesitamos tener mucha atención, mucho cuidado con lo que está pasando. A cada instante se están levantando muchos, pero muchos. Y todo mundo llega cuando va o se anuncia una promoción que van a venir profetas, que van a venir ministros. ¿Usted los conoce? ¿O está confiando simplemente por la organización que los está enviando? Es necesario tener discernimiento de espíritus. ¿Qué se puede estar ministrando o qué pretenden ministrar ellos? Necesitamos correr en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en esa esperanza viva, una esperanza viva, poderosa. Escucha, la Biblia nos está hablando de cosas maravillosas. En Romanos, te llevo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Abre tu Biblia. Estoy en la Biblia de las Américas. Cuando leemos en el verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Por qué hay esta afirmación? Entonces, cuando yo vengo al conocimiento del Señor y declaro que Jesucristo es mi Señor y Dios, y que le creo al Padre que Jesús es el Hijo de Dios, va a venir el Espíritu sobre tu vida, va a venir la verdad sobre tu vida. Pero necesitamos entrar en una madurez espiritual, de obedecer al Espíritu de Dios en todo. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tenemos que tener discernimiento que aquel que va a poner manos es un hijo de Dios. Porque luego dice el verso 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El término adopción no significa que usted fue adoptado a la familia de Dios, no. Este es el tema basado en la escritura hebrea, en el pensamiento hebreo, va más allá de eso. Es que usted ha alcanzado un lugar de madurez. Y cuando se alcanza esa madurez, es llamado hijo de Dios. Por eso está en el contexto. Y dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es maravilloso. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y escuche, estar en la condición de Dios, en la condición de hijo de Dios, o estar en Dios. Vea la bendición y la gracia. Verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él.
Mis hermanos, esto es muy importante comprenderlo. No puede usted confiar en alguien simplemente porque lo está enviando una organización. En quien tiene que confiar es en el Espíritu de Dios cuando le diga no y obedecer. Porque Él sabe, Él conoce. Y el Señor nos hace conocer a través de su Espíritu quién es alguien que puede ser una bendición. Quién es alguien que pueda traer un poder inefable sobre nuestra vida. ¿Sabe usted que aún la tierra gime porque los hijos de Dios sean manifestados? Caramba, cuando lo vemos aquí en la Biblia, en el verso 22, estamos en Romanos capítulo 8, ahora verso 22. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Por eso clama también la tierra. La redención de la tierra. A la tierra y a la creación le urge que sean manifestados los hijos de Dios. ¿Estás dispuesto? Dios te llama. Dios te llama, ¿estás dispuesto? Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Recuerda algo muy importante. Tú, como un sacerdote, debes saber ministrar las cosas sobrenaturales a tu casa, a tu familia, a tu linaje. Y tienes que estar comprometido de tu crecimiento cada día en Dios para que tú seas conforme a la imagen del Hijo de Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por esta palabra que has puesto en nuestros corazones, que has ministrado en nuestras vidas. Levanta a tus escogidos. Levanta a tu pueblo, Señor. Aún la creación gime, porque tus hijos sean manifestados. Gracias por lo que tú estás haciendo. Oh, te bendecimos. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos llama a redención, a crecer en gran manera, de modo que podamos ser susceptibles a la voz de tu Santo Espíritu. Gracias. Oh, a ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido este tema tan importante sobre las doctrinas elementales, básicas y fundamentales para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Prepárese para otro tema que nos va a edificar grandemente. Mis hermanos, síganos por favor por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.